magia, su esplendor, con oferta limitada. Y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y vamos a empezar con alguna noticia. Siguen saliendo cosas positivas. Se habla de que Panamá podía ser también uno de los países que establezca Bitcoin como reserva. Luego tenemos esta noticia que nos dice que Apple ha aprobado las criptomonedas para compras dentro de la App Store, que por lo visto estaban no se permitían, estaba prohibido. Así que bueno, parece que poco a poco todo el mundo va girándose hacia Bitcoin. Pero también quiero comentar respecto a unos comentarios de personas que han puesto en el vídeo de ayer o en el de antes de ayer, que por qué le dedico tiempo a las altcoins. Pues daros cuenta que cada vez hay más gente siguiendo el canal, va poco a poco entrando gente nueva, y el mayor peligro que hay realmente para los nuevos son las altcoins. Es el mayor peligro del mercado porque ahora ya no tanto, porque la gente creo que ya es más consciente de lo que son las altcoins, pero si eres nuevo, pues todavía es un peligro, ¿no? En el pasado era más peligroso todavía porque había subidas espectaculares y las alt season que tuvimos en los otros ciclos, que enganchaban a la gente en eso y le tapaban de lo que realmente era importante, que era Bitcoin, ¿no? Eh, entonces yo tengo que seguir en ese esfuerzo por intentar enseñar a la gente lo que es Bitcoin, pero para eso también tengo que tener en cuenta o contraponer lo que son las altcoins para que la gente nueva lo entienda, ¿no? Porque sigo viendo que gente que me voy encontrando por el camino, pues que siguen teniendo altcoins, ¿no? Casualidad, estos días he encontrado a dos personas que tienen XRP. Entonces yo tengo que seguir insistiendo en claramente qué es Bitcoin y en mostrar claramente qué son las altcoins y por qué es algo diferente que Bitcoin y por qué no tienen el mismo futuro, ¿no? Porque no, al final las personas piensan que han llegado tarde a Bitcoin, los que entran ahora nuevos en el mercado, y buscan una alternativa. Dicen, bueno, pues como Bitcoin ha sido la que ha subido primero, voy a buscar otra que suba después. No funciona así. Bitcoin tiene unas características únicas y el resto de altcoins, pues lo que se ha demostrado hasta ahora es que son pura especulación, que el mercado para el que están creadas de momento no es lo suficientemente importante como para que ninguna de ellas se beneficie o justifique los precios que tiene. Y bueno, van saliendo noticias pues que nos están empezando a abrir los ojos, por lo menos en algunas altcoins, ¿no? Por ejemplo, en Ethereum, ¿no? Si vais hoy a Cointelegraph, hay dos comentarios, dos artículos que hablan bastante mal de Ethereum cuando hace 4 años todo el mundo hubiera dicho que a estas alturas de Ethereum habría pasado ya Bitcoin, etcétera, todos los que estaban con altcoins, ¿no? Pero no es por meter el dedo en la llaga en Ethereum, que la verdad es que me da hasta pena en este momento, aunque en su momento, cuando tenía todos los haters y todos los trolls encima, cuando Ethereum estaba en 3.000 y pico, 4.000, y en ese momento sí que pensaba en este momento, en el de ahora, y en darles una lección. Ahora la verdad es que ya me da hasta pena, ¿no? No es... en este momento tendría que estar como que es una victoria, pero en realidad me da pena y lo que veo es que va a pasar lo mismo con otras altcoins en el futuro. Ahora mismo, como digo, hay mucha gente que está entusiasmado con XRP porque se vende una narrativa que es igual de poco creíble que lo era la de Ethereum hace 4 años, pero que la gente no lo ve en este momento, ¿no? Y pasará en el futuro lo mismo, llegará dentro de 4 años y estaremos haciendo un vídeo similar a este, pero en vez de ser protagonista Ethereum, será protagonista XRP, ¿no? Y en este momento, pues cuando salen los defensores a ultranza de XRP sin ningún argumento claro, pues yo pienso lo mismo que pensaba cuando ocurría con lo de Ethereum también en su momento, ¿no? Que en el futuro haré un vídeo en el que como repartiré un poquito
leña por eso, pero no, al final será lo mismo que con este vídeo, ¿no? Que me dará esta pena por la gente que se ha dejado engañar por esa narrativa, ¿no? Pero bueno, lo que voy a comentar es lo que se está diciendo ahora mismo de Ethereum para que veáis lo que pasa con las altcoins y no os penséis que es una cosa solo de Ethereum, que va a pasar solo en Ethereum y que el resto sí, ahora Solana va a ir bien o XRP va a ir bien. No, les va a pasar lo mismo. Porque la narrativa en la que se sustentan es tan débil como la que se sustentaba Ethereum hace 4 años, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que la era de dominancia cripto de Ethereum terminó. Ahora es una carrera abierta por el liderazgo entre las redes de blockchain de capa 1, dijo el CEO de Nansen. Bueno, aquí nos explica que ha ido perdiendo, no lo voy a leer entero, que ha ido perdiendo relevancia, que en el 2001 todo lo que estaba en Ethereum representaba el 96% de valor total bloqueado de todo lo que había, ahora solo es el 51%, o sea, ha pasado de casi tener todo a tener la mitad, un poquito más de la mitad, que otras redes le han ganado terreno, como Solana o alguna otra red más pequeña, pero dice, desafortunadamente lo que vemos en la realidad es que las cadenas se vuelven populares cuando son la moda de un ciclo alcista particular, con nuevas monedas, airdrop, etcétera, en lugar de una adopción sostenida. O sea, además de que nos está diciendo que Ethereum ha perdido la dominancia clara que tenía y que la carrera por las redes de capa 1 está abierta, es decir, no hay un ganador claro como, como parecía que había en el 2021, donde esta misma persona dice que hubiera apostado por Ethereum seguro, pues ahora dice que ya no hay un ganador seguro, pero también nos está diciendo que la realidad es que las cadenas se vuelven populares en cada ciclo, dependiendo de las monedas que salen, los airdrops que salen en esa cadena, pero que no es una adopción sostenida. O sea, que son cosas de moda pasajera, que de repente está un poquito de moda Solana porque salen muchos airdrops y muchos memes, etcétera, pero no es algo que se sostenga, lo que venimos diciendo aquí tiempo. Aumentan un poquito el volumen en momentos puntuales porque hay euforia, hay moda en algo, y después cuando pasa eso, cuando pasan los memes, que todo el mundo entenderá que los memes no es algo que se pueda sostener en el largo plazo, pues entonces desaparece ese volumen y no hay nada detrás de momento, en ninguna. ¿Vale? No solo es cuestión de Ethereum, aquí le están tumbando Ethereum, pero te están diciendo al final del artículo que no hay una adopción sostenida, que hay modas pasajeras en una red de repente, y luego se van a otra red, y luego desaparecen esa moda y vuelve el volumen bajo, el volumen que había en el 2021. Es decir, no se ha aumentado el uso de esas redes, en general, si sumamos todas. Más o menos pasa la actividad de una a otra, hay ciertas épocas en las que se pone de moda algo, sube un poquito esa red, y cuando se pasa la moda otra vez vuelve a lo que había antes, o sea, nada. No lo suficiente como para justificar las capitalizaciones, ¿vale? Y ya digo, esto mismo pasará en otras redes que ahora mismo pues parece que están más de moda, pero que pasará la moda, ¿no? Y no es el único artículo que sale negativo de Ethereum, nos dice también que ETH, se parece más a una meme coin según una empresa de trading, mientras ETH cae 45% en lo que va de año. Esta empresa nos dice, esta empresa que se llama Two Prime, que su relación riesgo-recompensa es injustificable en comparación con Bitcoin. Y bueno, nos dice aquí que Ether ya no cotiza de forma predecible. Como una firma de comercio algorítmico valoramos los datos más que las narrativas, dijo Two Primes, agregando que los datos sugieren que ETH ha cambiado fundamentalmente. Además de descorrelacionarse de Bitcoin, Ether ha dejado de ser predecible, argumentó Two Primes, agregando: ahora cotiza como una meme coin en lugar de como un activo predecible. Incluso durante las turbulencias del primer trimestre de 2025, Bitcoin se mantuvo dentro de su comportamiento fundamental, mientras que ETH vio varios movimientos de desviación multiestándar. Two Primes luego continuó diciendo que tales condiciones crean un dolor de cabeza tanto para el comercio algorítmico como para los préstamos respaldados por ETH, ya que el activo ya no se comporta de manera predecible, incluso por las expectativas de alta volatilidad de los mercados de activos digitales.
y nos dice que lo van a quitar como activo de préstamo en su plataforma. O sea que si queréis leer el artículo lo podéis leer, tampoco voy a entrar mucho más. Simplemente nos está diciendo pues bueno, que el comportamiento no es el de un activo serio, ¿no? O el de un activo en el que se pueda confiar e invertir en el largo plazo, ¿no? Así que esos dos artículos salen hoy en Cointelegraph. Están hablando de Ethereum, pero esto lo vamos a ver de otras altcoins dentro de 2 años, dentro de 3, dentro de 4. Lo que comentábamos ayer. Y les dedico este tiempo, como decía alguno, bueno, ¿para qué dedicas tiempo a las altcoins? Pues sí, precisamente por eso, para advertir a la gente, porque el mayor peligro, como digo al principio del vídeo, es las altcoins para los nuevos, porque los nuevos entran, ven Bitcoin a 96.000 y dicen, jo, es que está ya muy caro. No ven realmente el potencial por el precio, porque el precio engaña. Si tuviésemos el precio en satoshis, en vez de en bitcoins enteros, seguramente la gente se animaría más a entrar en Bitcoin porque lo verían barato, lo verían a 0,00 algo en satoshis y lo verían barato. Sin embargo, como hay otras altcoins que tienen un supply muy superior a Bitcoin, no son 21 millones, sino que son igual 21.000 o 100.000 o 200.000 o trillones de monedas, pues ven el precio unitario, que es lo que decíamos el otro día, que comentaba, no sé si era Samsung Mo o quién era, ven el precio unitario bajo y se piensan que eso está barato y que puede subir a niveles altos. La gente no entiende que lo que importa es la capitalización. Y Bitcoin es el único activo en el mercado de criptomonedas que puede aspirar a la capitalización del oro. ¿Vale? Los demás no. Los demás ni siquiera creo que puedan aspirar a la capitalización de ninguna de las empresas fuertes del SP500. Ni siquiera. O sea, no creo que ninguna altcoin pueda aspirar, según cómo está ahora el mercado, desde luego, absolutamente no. Quizás en el futuro, si se multiplican las operaciones en alguna red, pero se tiene que multiplicar las operaciones por 10.000 o por 100.000. Quizás alguna pueda aspirar a esa capitalización, pero ni mucho menos a acercarse a la capitalización del oro, que es lo que va a hacer Bitcoin en los próximos años. ¿Vale? Entonces quiero marcar esa diferencia claro para que el que entre no cometa el error de entrar en altcoins, donde al final le va a ocurrir lo que le está ocurriendo a los que tienen ETH, a los que tienen Ethereum, que va a ir muriendo el proyecto, que va a estar ahí, no va a desaparecer evidentemente y seguramente tendrá algún repunte, no lo digo que no, pero que esos máximos que hizo en el 2021 o que hicieron la mayoría de altcoins en 2021, la mayoría de ellas o no va a llegar nunca a esos precios máximos que hizo en ese ciclo, o si llega van a pasar 16, 20 años para que vuelvan a llegar, que es cuando quizás empieza a haber la actividad suficiente como para justificar esos precios. O sea que no es... Y encima estamos hablando de que si supuestamente alguna llega dentro de 16 o 20 años, ni siquiera sabemos cuál es. El resto no llegarán. Para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo. O sea, estoy diciendo que igual alguna triunfa dentro de 16, 20 años y llega a los máximos que tuvo en el 2021. De las grandes estoy hablando, ¿eh? Las meme coin pueden hacer lo que les dé la gana porque siempre hay valores pequeños que pueden hacer barbaridades, las pueden manejar como les dé la gana si tienen poca capitalización, pero me estoy refiriendo a redes serias, las que realmente en el futuro podrían llegar a tener algo de volumen suficiente como para justificar precios altos. Solamente quedaría una ganadora, o como mucho dos, que pudiesen llegar a los precios del 2021. ¿Vale? Esa es la realidad. Bien, dicho esto, como digo, las cosas siguen siendo muy positivas para Bitcoin, sigue habiendo muchas noticias positivas, el precio ha subido mucho, entonces tenemos que consolidar. Lo bueno es que sabemos que la zona donde tenemos que consolidar, por encima de los 94.000, así que todo lo que sea 94.000 o los entornos de 94.000, con alguna mecha quizás en 93.000 y pico, creo que es buen precio para seguir acumulando, el que quiera acumular.
tiene que consolidar un poco, no podemos subir tampoco ahora de golpe. Hay un poco de euforia en el mercado, con lo cual ya sabéis que la euforia suele ser un punto donde el mercado está marcando una zona de consolidación o de techo en el corto plazo, o sea, puede haber alguna pequeña corrección a esta zona, como digo, 93.000 y pico, 94.000. No me extrañaría incluso un pico fuerte por debajo en algún momento, más que nada para romper todos los stops que hay en esa zona. Lo hemos visto en otras ocasiones, cuando ha tenido subidas fuertes también, de repente algún movimiento a la baja para romper stops, que nos deja un poquito, pues deja a la gente fuera. Por ejemplo aquí, ¿no veis este punto? También es algo similar, arrancó desde los mínimos, tuvo una subida importante y después corrección importante, fuerte, antes de arrancar con fuerza otra vez hacia arriba, ¿no? Pues aquí no me extrañaría que tuviésemos algo similar, rápido, muy rápido, porque la gente está muy interesada en comprar, entonces no va a durar muchas horas si hay una caída así brusca, para después otra vez salir al alza e ir a atacar ya los 100.000, incluso la zona de los 106.000 en los próximos meses. Como digo, creo que para la segunda parte del año marcaremos máximos. No sé exactamente qué mes ni qué máximo, pero hablamos que para este año pensamos que puede llegar a entre 118.000 y 124.000. No quiere decir que ese sea el máximo de ciclo. Pienso que seguiremos alcistas durante 3 o 4 años más. O sea, no va a parar este año la subida, porque estamos en plena adopción y además estamos viendo justo lo contrario de lo que estábamos viendo en el 2021. En el 2021 se subían los tipos rápidamente, con lo cual bajaba la liquidez del mercado, y ahora estamos con bajadas de tipos en Europa bastante pronunciadas. En Estados Unidos se ha frenado, pero venimos de bajada de tipos y probablemente lo que siga sean nuevas bajadas de tipos también, y cada vez hay más dinero en el mercado. Entonces, si cada vez hay más dinero en el mercado, los activos suben de precio, en este caso Bitcoin, las acciones, etcétera. Todo parece indicar que seguiremos subiendo durante este año y seguramente durante el siguiente, y bueno, veremos a ver hasta qué punto se mantienen los tipos de interés abajo. Mientras se mantengan los tipos de interés abajo o bajando, el mercado alcista de Bitcoin continuará. Es decir, el máximo de este año no es el máximo de este mercado alcista, sino que seguirá subiendo posiblemente durante, como digo, 3 o 4 años más. O sea, 2025, 2026, 2027, 2028 muy probablemente. Hasta ahí, como mínimo, creo que el mercado seguirá siendo alcista. Y luego ya veremos a ver a partir de ahí en qué momento tenemos alguna subida de tipos de interés, alguna disminución de la masa monetaria, que eso es lo que provocaría luego correcciones. Pero teniendo en cuenta que durante los próximos 3 años la adopción de Bitcoin va a ir en aumento, y no solo las empresas que siguen comprando muy rápido, como estamos viendo, sino que los países también van a entrar en el juego, pues tendremos esos años muy, muy interesantes. Daros cuenta que los países van muy lentos. Desde que nos ha dicho Estados Unidos que va a entrar hasta que entre, puede pasar más de un año. Y si luego, en ese momento, cuando Estados Unidos entre, otros países se plantean entrar, puede pasar otro año, o otros 2 años, o otros 4, hasta que esos países entren. Más que nada porque hay mucha burocracia, hay elecciones de por medio, hay países que el partido que está en el gobierno no quiere comprar Bitcoin, pero hay otros partidos que están proponiéndolo. Entonces puede tardar años, porque hasta que no haya un cambio, pues puede que esos países no entren, ¿no? Entonces es una cosa que va a durar tiempo. Por eso digo que todavía tenemos por delante unos cuantos años positivos. Bien, en cuanto a la vela semanal, sigue positiva. Hemos aguantado perfectamente la línea alcista. Nos estamos acercando a una resistencia que está por encima de los 100.000, que podía ser el objetivo para la semana que viene. Quizás cerca de 101.000, que también en el diario más o menos tenemos una zona de resistencia en los 101.000. Tenemos los 98.300 y luego tenemos 101.370 aproximadamente como resistencia, y soporte tenemos esta línea anaranjada que pasa por los 94.200 y estas mechas de aquí 93.000, 92.900 más o menos. Esa es la zona de soporte del corto plazo.
Gráfico horario. Ayer arrancamos de esta zona de consolidación que teníamos, superamos los 95.635 y de momento nos mantenemos por encima. Si perdemos en algún momento los 95.635 en este gráfico horario, iremos hacia niveles inferiores, por ejemplo, la zona de los 94.100, y si no, serían los 92.900. Así que esos son los niveles un poco a tener en cuenta. Vamos a repasar un poquito las altcoins y la dominancia de Bitcoin, que como veis se está acercando a los 65%, que es más, ya sabéis, porque en este cálculo de dominancia, en este gráfico, está incluida la capitalización de las stablecoins. Si quitamos eso, la dominancia de Bitcoin pues estará cercana al 68% aproximadamente, porque yo creo que las altcoin, o sea, las stablecoin, perdón, ponderarán un 3% más o menos en la capitalización, con lo cual, como digo, seguramente estaremos más cerca del 68% realmente que del 65%, como estamos ahora, ¿no? Así que nos sigue diciendo lo mismo, que las altcoins siguen cayendo contra Bitcoin en general, aunque en particular hay alguna como Aave que quiere recuperar un poquito y que tiene potencial para ir a 1975. Cardano está en los mínimos y parece que no tiene mucha fuerza, como mucho rebotaría a 750 o 760. La moneda de Bitget estos días está aflojando y sigue aflojando, como veis, está a punto de perder una zona de soporte importante, si lo pierde caerá bastante. BNB también ha caído bastante estos últimos días, está perdiendo punch porque los airdrops y todas estas cosas que está dando, launch pool, etcétera, cada vez son de menos calidad. Al ser más, pues los proyectos están menos seleccionados y la recompensa pues es menor, entonces bueno, pues está disminuyendo la cotización con respecto a Bitcoin, no puede mantener el pulso con Bitcoin. Contra el dólar más o menos se aguanta en los 600, pero la verdad es que está perdiendo un poco de fuelle, así que ya digo, cada vez va quedando más claro que lo único que queda es Bitcoin, ¿no? Ethereum también, bueno, languideciendo en ese nivel, ni siquiera tiene el rebote que por técnico debería tener hacia la zona de los 0,021, solo por técnico, no por nada más, o sea, pero ni siquiera eso. Teniendo una actualización el día 7, estamos a día 3. Esto en el pasado hubiera sido una subida del 40-50% tranquilamente, teniendo una actualización, pero ya la gente es que no se cree nada, porque van dando bandazos. Ahora te dicen esto, luego te dicen otra cosa, vendieron lo de el paso a Proof of Stake como la panacea de que iba a ser deflacionario. Hay inflación, es la realidad, no es deflacionario. Fue deflacionario al principio con la euforia del momento, pero ahora está siendo inflacionario. Ahora quieren cambiar otra vez quieren cambiar constantemente porque no encuentran ninguna solución, pero es que no la hay. O sea, están buscando una cosa que no existe. Tienes que renunciar a algo y si vas dando bandazos desde un lado a otro y no renuncias a una cosa definitivamente y te centras en lo que te tienes que centrar, pues, bueno, de hecho, desde que pasó de Proof of Work a Proof of Stake ya Ethereum terminó. O sea, la única posibilidad que hubiera tenido de hacer algo interesante era haberse mantenido siendo Proof of Work. No, ese paso fue la tumba, digamos, de Ethereum en aquel momento, y ya lo dijimos en el momento que estaba ocurriendo eso, ¿no? Bueno, MicroStrategy 394, muy buena pinta. Claro, hacia aquí se desvía el dinero especulativo de las altcoins. Alguno preguntaba, pero entonces ¿no se puede mantener MicroStrategy a largo plazo? Claro que se puede mantener MicroStrategy a largo plazo, solo que es más especulativo que Bitcoin. Entonces, los que operan en el corto plazo también son atraídos por MicroStrategy. No quiere decir que no lo puedas mantener a largo plazo, claro que lo puedes mantener y seguramente subirá, y subirá mucho, y más que Bitcoin seguramente, pero también tendrá caídas más que Bitcoin cuando caiga Bitcoin. Entonces los especuladores, los que andan jugando en el corto plazo, lo encuentran un activo atractivo, más que las altcoins, porque en el largo plazo tienes más seguridad de que vaya a ir bien si entras en un mal momento que una altcoin. Una altcoin, como estés haciendo operaciones en el corto plazo y entres en un mal punto, pues igual se te va el mercado en contra, igual tienes que tomar pérdidas importantes para que no vaya más. Aquí
Si te equivocas y aguantas el tiempo suficiente, Bitcoin se va a volver a recuperar y MicroStrategy se va a volver a recuperar. Es decir, imagínate a alguien que está operando y compra aquí, cuando rompe esta resistencia en los 380, compra el día en enero, el 17 de enero, que sube aquí, compra y de repente empieza a bajar. Si es una altcoin, como lo más probable es que igual luego no vuelva a esos precios porque igual no tiene futuro, pues te ves obligado a que en cuanto cae un poco, cortas las pérdidas y vendes, ¿no? Pero teniendo MicroStrategy, que sabes que depende de lo que haga Bitcoin y sabes que en el largo plazo va a seguir subiendo, pues te puedes permitir el lujo de aguantar el chaparrón, no vender en pérdidas, porque no sabes en qué punto va a hacer el mínimo, pero dices, bueno, ya cuando recupere Bitcoin ya recuperaré. Y ahora, pues ya recuperas otra vez. Entonces, puede servir para los que estén haciendo operaciones en el corto plazo porque es más especulativo que Bitcoin, pero claro que puede servir también para el largo plazo. Solo que tienes que ser consciente que cuando baje Bitcoin, MicroStrategy va a bajar más cantidad en porcentaje. Pero cuando suba, también va a subir más. Así que eso no lo invalida, solo que el dinero especulativo no tiene por qué jugársela con las altcoins cuando tiene un activo más sólido, respaldado por algo mucho más sólido como es Bitcoin, y en este caso el activo es MicroStrategy, ¿no? Y dentro de poco serán otras, como 21 Capital y todas estas que todavía están por comprar, ¿eh? O sea, tenemos ahí un montón de dinero todavía pendiente de entrar en el mercado. No han comprado todavía 21 Capital. Formaron la empresa y todavía no han comprado. Y hay otra empresa en Europa que ha dicho que en los próximos años tiene planeado comprar 260.000 bitcoins. No saco todas las noticias porque si no sería abrumador. O sea, hay noticias ahora mismo de empresas queriendo comprar bitcoin brutales. Esa de 260.000 estoy hablando de una empresa europea, no de Estados Unidos. Y hay empresas chinas comprando, empresas de la India comprando, empresas de Japón comprando. No es una cosa puntual, es una cosa general. ¿Vale? Bueno, Solana subiendo un 0,64%. Dentro de las altcoin, técnicamente es la que parece que tiene mejor aspecto, pero se tiene que confirmar si rompe los 16.677. Le está ganando terreno a Ethereum, ya lo hemos visto, pero también hemos visto que le está ganando terreno a costa de la moda, de que las meme coins pues están saliendo en Solana y cuando tienen un poquito de actividad pues sube un poquito Solana, pero es la moda, luego pasa y no hay nada más. O sea, el volumen que se hace es escaso en todas las redes, aunque haya aumentado relativamente con respecto a otras redes, pero en general no es un volumen lo suficientemente alto. Y XRP pues va perdiendo también soportes contra Bitcoin, ha perdido los 2.309, se mantiene en dólares por encima de 2, está en 2.20, eso pues ya digo, confunde un poco a la gente porque no están viendo el panorama completo si no miras el gráfico contra Bitcoin, pero poco a poco pues va para atrás, va perdiendo terreno. En dólares se mantiene porque sube Bitcoin, claro, pero en el momento en que haya una mínima corrección de Bitcoin y pierdan en dólares también, pues aquí en el gráfico contra Bitcoin también irán perdiendo posiciones y cada vez nos iremos acercando al nivel crítico de los 2087, que en cuanto se pierda dará lugar a caídas importantes en el medio largo plazo. Este movimiento no va a ser de la noche a la mañana, claro, va a ser como el de Ethereum. Tampoco cuando estaba en 3.000, 2.000 y pico nadie pensaba que iba a caer a los precios que está ahora, pero fue un proceso de meses cayendo, y es lo mismo que le pasará a todas las altcoins en algún momento, cuando todo esto vaya siendo cada vez más evidente para los que están metidos en el mercado, ¿no? Yo creo que ya es muy evidente porque todo el mundo está viendo que lo que se está comprando en todo el mundo es Bitcoin. Nadie está pensando hacer ninguna reserva en ninguna otra moneda ni nada por el estilo. Aparte de aquel tuit que puso Donald Trump, que bueno, fue un poco para inflar esas monedas que comentó, haciendo un favor a los que habían apoyado su campaña, pero nadie serio ni ninguna empresa seria va a comprar una altcoin para hacer ninguna reserva, ¿vale?
Y nada, dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 96.405 en este momento, con esta pequeña corrección en el día de hoy. Como digo, cualquier caída a la zona de 94.000 creo que es una buena zona. No le veo ahora mismo con caídas mayores a esos niveles, salvo alguna mecha puntual, como comento. Y nada más, simplemente pues seguimos atentos a lo que vaya haciendo el mercado. Las bolsas han cerrado también con subidas importantes esta semana, con lo cual también en algún momento podría llegar alguna corrección. Ya sabéis que Bitcoin, en momentos en los que está el mercado tranquilo, también está vinculado a las bolsas. Cuando las bolsas caen, Bitcoin cae normalmente. Se desmarca puntualmente en momentos concretos, como lo vimos en esta zona de suelo, cuando salió al alza, cuando las bolsas todavía estaban bajando, pero normalmente también va a seguir el comportamiento de activos de riesgo, con lo cual si hay una corrección en la bolsa la semana que viene, quizás lo podríamos comprar otra vez en 94.000 o esta zona de la línea anaranjada, ¿no? Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto, con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El trinoid del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, sí siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, sí siempre será.